Un sonido atravesó la calle, agudo, húmedo y final, el repugnante crujido de un hueso seguido de un grito de niño que roce, como una sirena, envió un escalofrío que se arrastró por cada puerta, cada ventana, cada pecho. En la acera, su cuerpo se enroscó alrededor de su brazo derecho, ahora flácido y doblado en un ángulo incorrecto. Su rostro se contorsionó de dolor, pero no lloró, no después del primer grito. Solo apretó los dientes y tembló cuando el cinturón negro, el matón, se alzó sobre él, respirando lenta y constantemente como si nada hubiera sucedido. Esto es lo que pasa cuando dices que no. El hombre gruñó lo suficientemente fuerte para que todo el bloque lo oyera. Giró su mirada hacia los transeúntes. Los comerciantes, congelados en el lugar, adolescentes con teléfonos medio levantados, una madre agarrando a su hijo justo más allá de un puesto de frutas. ¿Alguien más se siente valiente hoy? Nadie se movió. El hombre se ajustó el cinturón negro atado flojamente alrededor de su chaqueta gay modificada. Más ropa de calle que uniforme ahora se encendió ligeramente con la brisa cuando se apartó de un niño. Su sonrisa se curvó como si hubiera sido tallada en piedra, una mirada no de triunfo sino de hábito. Esta no era la primera vez que hacía esto y no sería el último. El chico John tenía 17 años. Sus manos delgadas estaban ampolladas por los largos días apilando cajas y trapeando pisos en la tienda de la esquina que sus padres una vez dirigieron. Sus padres, que ya no estaban, ahora tenían que dirigir las obras él mismo. John se negó a pagar el dinero de protección a la red local de matones. No salió. No suplicó. Simplemente dijo que no. Eso fue todo. Y eso había sido suficiente para romperle el brazo al otro lado de la calle, en una mesa de crack afuera de una vieja choza. Un hombre estaba sentado en silencio. No había tocado su bebida. No se había movido desde que comenzó la confrontación, pero ahora levantó la vista. Chuck Norris llevaba una simple chaqueta descolorida y una gorra calada hasta abajo. Sus manos descansaban flojas sobre sus muslos. Los ojos firmes. Nadie lo reconoció todavía. No necesitaba ser reconocido. Todavía no. Su mirada estaba fija, no en el matón, sino en el chico. John intentó moverse. Falló. Su rostro se presionó contra un concreto sucio. Ojos cerrados con fuerza. El matón se acercó. Levantó el pie y pateó al chico en las costillas. El golpe sordo del impacto fue sordo. El gas que siguió fue más agudo. Chuck se quedó de pie. Sin drama ni florituras. Empujó. El respaldo de su silla lentamente metió la mano en su chaqueta para dejar algunos billetes en la mesa y comenzó a caminar paso a paso. Sus botas hicieron un suave golpe en la calle calurosa. La multitud no lo notó al principio. Todos los ojos seguían en John. Algunos teléfonos estaban grabando, la mayoría no. La gente había visto cosas peores y había aprendido que filmar no detenía los puños. Pero entonces algo cambió. El matón miró hacia arriba, vio a Chuck acercándose, frunció el ceño. ¿Quieres ser el siguiente, abuelo?, ladró, extendiendo los brazos como un desafío. Chuck no dijo nada, siguió caminando. Una mujer jadeó, un comerciante dio un paso atrás. Uno de los adolescentes bajó el teléfono, sintiendo algo diferente en la forma en que este hombre se movía. Lento, controlado, no como alguien que busca problemas, como alguien que ya los ha vivido. Chuck se detuvo junto al chico, no miró al matón. Todavía no, se agachó lentamente, bajó una rodilla y colocó una mano suavemente sobre el hombro de John. «Todavía respiras», dijo Chuck en voz baja. «Bien, te mantuviste firme». Los ojos de John se abrieron. Asintió una vez. Chuck se puso de pie de nuevo y fue entonces cuando la gente notó la forma en que cambió su postura. Se bajó la cremallera de la chaqueta y la dejó caer detrás de él al suelo. El viento atrapó el borde de su camisa revelando el tenue contorno de viejas cicatrices en sus antebrazos. El matón se burló. ¿En serio crees que quitarte el abrigo te hace duro? Todavía no hay respuesta. Los ojos de Chuck finalmente se encontraron con los matones, fríos, medidos e imperturbables, y en algún lugar del silencio entre ellos, la calle contuvo la respiración antes de sumergirnos.
Déjanos saber desde dónde estás viendo hoy y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La tienda de la esquina no tenía mucho que ver, solo un toldo verde descolorido, una ventana rota cubierta con plástico y una carcasa forrada con productos enlatados, fideos, arroz a granel y sacos rotos, pero para él era todo. Su padre la construyó de la nada. Su madre la dirigió con amor y después del accidente se convirtió en lo último que lo ataba a una vida que alguna vez tuvo sentido. La había estado dirigiendo solo durante 2 años, 17, sin hermanos, sin guardianes, solo él en la tienda y cada semana, como un reloj, venían. El hombre con el uniforme de artes marciales modificado con puños como martillos y un sonríe como Venom nunca usa un nombre, la gente lo llamaba Cinturón Negro y eso era suficiente. Su trabajo era simplemente caminar por la calle, cobrar cuotas de protección y hacer ejemplos de cualquiera que olvidara su lugar. John lo había olvidado, él solo eligió no arrodillarse. La primera vez que un hombre apareció yo lo miré directamente a los ojos y le dije: mi padre nunca pagó, yo tampoco lo haré. Su voz no tembló ni entonces ni siquiera cuando un hombre se inclinó sonriendo como si acabara de encontrar un juguete nuevo. Valiente, el hombre había dicho. Veamos cuánto dura eso. Duró 3 semanas. Cada visita se volvía más oscura, las amenazas se agudizaban, el tono retorcido y quieto. John se paró detrás de su mostrador polvoriento y repitió las mismas palabras: no temprano esa mañana. Él sabía que algo venía, había barrido la tienda 2 veces, se aseguró de que las cámaras siguieran funcionando aunque sabía que no ayudarían, y cuando sonó la campana sobre la puerta y el hombre entró, John no se inmutó. Escuché que has estado haciendo una declaración, el hombre había dicho, dijo golpeando sus dedos en el frasco de propinas como un ritmo de tambor. John mantuvo sus manos debajo del mostrador. Solo estoy manejando la tienda de mi padre, así es. El matón se inclinó, voz bajando. Entonces tal vez tu padre debería haberte enseñado. Cuando se cayó la bofetada llegó rápido, abierto palma con toda su fuerza la cabeza de John. Se giró hacia un lado, entonces el hombre rodeó el mostrador rápido, brutal. John apenas tuvo tiempo de moverse antes de que lo estrellaran contra el suelo. Intentó liberarse, pero la rodilla cayó sobre su brazo con todo el peso de su cuerpo. Fue entonces cuando el hueso se rompió. El grito resonó en el vecindario y nadie se movió hasta ahora. Chuck Norris estaba a su lado como una sombra que cobraba vida. El chico apenas podía ver a través del dolor, pero lo presentía. Alguien estaba aquí, alguien había venido no para tomar el control, no para gritar, solo para pararse, solo para vencer la línea, y por primera vez desde que el Cinturón Negro había llegado a la calle alguien le dijo que no, sin decir una palabra. Él no tenía un nombre que nadie usara más, solo lo llamaban él. Cinturón Negro, así te decía todo lo que necesitaba saber, y lo hizo. Se movió por las calles como si fueran suyas, no porque él lo dijera, sino porque nadie dijo lo contrario. El poder colgaba de sus hombros lejos, esa oscura chaqueta de artes marciales sin mangas lo hizo Fred, de los bordes remendados en lugares, pero siempre usado con orgullo. Su cinturón solo negro azabache, y la edad, con el sudor y la historia, nunca estaba demasiado atado, suelto, casual, como si no tuviera nada más que demostrar. Porque para él no era así. Una vez había sido algo real. Años atrás un nombre en ascenso en el circuito de dojos, competiciones regionales, medallas, parches, un futuro, pero eso fue antes de que descubriera lo fácil que era ser temido y respetado. Ahora vendió su técnica a Street Cruz, enseñó la aplicación de la ley a los bichos matones que no podían contar un 10 y manejaron al testarudo Cass como a sí mismo. Sus puños eran su tarjeta de presentación y su reputación estaba impresa en moretones. Cada semana su ruta lo llevaba por las mismas tiendas, los mismos vendedores, las mismas caras que asentían y pagaban y mantenían la cabeza baja. Era como un reloj eficiente sin oposición, hasta que este chico, John, el chico que pensaba que el honor significaba algo, que pensaba que Legacy podía protegerlo, el chico que miraba a la cara y decía que no, y es por eso que el Cinturón Negro no solo cobraba de John, lo castigaba públicamente. Quería que la calle mirara, porque el miedo no funciona en Whispers. Necesita una audiencia. Le había roto el brazo al chico como se rompe un palo de leña, eficiente, fuerte, lo suficientemente desordenado como para hacer que la gente se estremezca. Funcionó, la gente se congeló, salieron los teléfonos, pero nadie se movió excepto un hombre. El matón no lo notó. Ahora es más viejo, más lento, mirando con una chaqueta a sus pies y tranquilo en sus huesos. Se alejó de John y cuadró manos sueltas a sus costados. ¿De verdad quieres hacer esto, viejo?, gritó el matón. ¿Crees que este es tu momento o algo
El hombre no respondió, no parpadeó, solo lo miró como si estuviera midiendo una tormenta. Déjame adivinar, el matón continuó sonriendo. ¿Viste uno de esos videos de YouTube? Un poco más sube derribando a un punk de un puñetazo, y ahora crees que eres la secuela. Sigue sin haber respuesta. El cinturón negro giró el cuello, hizo crujir los nudillos. Bien por mí, podría usar un calentamiento. Pero cuando se acercó algo lo atrapó. No fue miedo, no fue vacilación, solo un parpadeo. La postura del hombre estaba mal para un civil, demasiado firme, demasiado tranquilo. Sus hombros no se estremecieron, su peso no se movió. No estaba consiguiendo. Listo, estaba listo, y por primera vez en mucho tiempo el cinturón negro sintió que algo se deslizaba. Solo por un segundo controlar a la multitud que siempre obedecía a la calle, que siempre se detenía. Alguien había salido, multitud, y nada parecía garantizado. Ya Chuck se quedó quieto, no congelado, no vacilante, quieto como algo tallado de los huesos de la tierra. Sus brazos colgaban relajados a sus costados, dedos medio curvados, respirando tranquilo, e incluso el viento tiraba ligeramente del dobladillo de su camisa. La lona de un vendedor ambulante ondeaba en algún lugar detrás de él, y el hombre del cinturón negro de repente no estaba seguro de si estaba mirando a un transeúnte o algo más viejo, algo más pesado. La multitud comenzó a moverse, no mucho. Solo movimientos sutiles, teléfonos, bajos ojos entrecerrados. Una mujer en el puesto de frutas dio un paso atrás arrastrando a su hijo detrás de ella. Un adolescente le susurró a otro: ¿ves cómo está de pie? El matón sonrió, pero esta vez no llegó a sus ojos. Ya sabes, dijo inclinando la cabeza, solo iba a alejarme después de esa pequeña lección. Deja que el chico se arrastre de regreso a su estante de sopa caducada y aprenda su lugar. Dio un paso adelante, pero ahora viejo, ahora yo creo que tengo que dar 2 lecciones. Pero Chuck no dijo nada. En cambio, se agachó, tranquilo, sin prisas, sin posturas. Sus dedos agarraron el cuello de su chaqueta, que yacía arrugado en el asfalto, la levantó ligeramente, le quitó el polvo con un movimiento rápido y la dejó colgando de su mano izquierda. El matón se burló. ¿Estás doblando la ropa ahora? Los ojos de Chuck nunca dejaron los suyos. Se arrodilló, colocó la chaqueta suavemente sobre el capó de una motoneta del parque cercano y se giró. Hombros cuadrados, pies plantados, peso equilibrado. Todo en su postura parecía practicado pero no llamativo, no deportivo, funcional, medido, letal. La sonrisa del cinturón negro vaciló al otro lado de la calle. Un anciano se asomó a una ventana. ¿Es eso lo que susurró? Sin terminar la idea, un hombre más joven cercano respondió en voz baja: de ninguna manera, no estaría aquí. Pero incluso mientras lo decían no lo creían, porque había algo en el silencio que lo rodeaba ahora. No era incómodo, no era incierto, era deliberado como el silencio antes del veredicto. El matón rebotó ligeramente sobre las puntas de los pies, recuperando el ritmo. Solo eres otro tipo duro haciéndote el héroe, murmuró Moore para sí mismo ahora. Estas calles son mías. Los labios de Chuck no se movieron, pero su presencia comenzó a aplastar el aire a su alrededor. Una presión crecía. El matón balanceó sus brazos una vez aflojándose, y luego levantó el puño, pecho alto. Bien, terminemos con esto. Pero no se movió, no parpadeó, no se inmutó, y algo en eso, en ausencia de reacción, era más fuerte que cualquier amenaza que él. Cinturón negro hubiera escuchado jamás, porque hay una especie de silencio que grita, y Chuck Norris acababa de envolver a toda la calle en el primer puñetazo. Llegó rápido, un golpe seco dirigido directamente a la cara de Chuck. Rápido, eficiente, no pretendía intimidar, pretendía aterrizar. No lo hizo. Chuck inclinó la cabeza menos de una pulgada. El puño cortó el aire donde había estado su nariz, un latido ante sus ojos, ni siquiera parpadearon. El matón entrecerró la mirada seguido de un segundo puñetazo, luego un tercero, un cruce de derecha dirigido a la sien de Chuck. Chuck giró lo suficiente, el golpe falló, pero apenas sus botas no dejaron el suelo. Se estaba retirando, estaba leyendo. El matón retrocedió medio paso, confundido de cómo ninguno de los golpes aterrizaron, no porque Chuck fuera rápido, sino porque era preciso. Cada movimiento era pequeño, controlado, diseñado para no desperdiciar esfuerzo. Esquivando para siempre. El cinturón negro chasqueó dando vueltas. ¿O vas a devolver el golpe como un hombre? Chuck no respondió. Su rostro no delató nada, solo un leve levantamiento de su ceja izquierda, como si estuviera esperando algo que el otro hombre aún no había descubierto. La multitud crecía ahora desde las ventanas, las puertas y las sombras del callejón. No estaban vitoreando, no estaban gritando, solo estaban mirando en
Silencio, el mismo tipo de silencio que Chuck llevaba dentro de él. El cinturón negro arremetiendo de nuevo, esta vez con una patada baja dirigida al muslo de Chuck. Aterrizó. Chuck no se inmutó. El matón sonrió con suficiencia sintiendo la sensación de contacto a través de su espinilla, pero su satisfacción duró medio segundo porque Chuck se movió ligeramente redirigiendo la energía a través de su cuerpo en lugar de resistirse. Absorbió el golpe, dio un paso adelante y por primera vez levantó una mano. Para no golpear, para atrapar al matón, lanzó otro jab. Chuck lo paró con su antebrazo, redirigió el brazo más allá de él y golpeó suavemente el hombro del hombre, casi como un entrenador de sparring señala una abertura. El matón se echó hacia atrás, ahora visiblemente molesto. ¿Crees que esto es una broma? Sigue sin haber respuesta. Chuck ajustó su equilibrio, manos sueltas, hombros abajo, ninguna postura que coincidiera con ninguna forma conocida. Solo presencia, la presencia de un hombre que no necesitaba estilo, tenía estructura. El cinturón negro se quebró. Cargó con un puño giratorio hacia atrás, del tipo que podría romper una mandíbula si aterrizara, pero no lo hizo. Chuck se agachó, no dramáticamente, solo lo suficiente. Dejó que el puño pasara por encima de su cabeza y luego se enderezó con un pequeño suspiro. Los ojos ahora al nivel de las costillas expuestas de un hombre. No golpeó, solo miró. Deje que el matón se dé cuenta de lo que había dejado abierto. Esa pausa hizo algo, no a Chuck, a todos los demás. Un adolescente en la multitud susurró, no está luchando para ganar, está luchando para mostrarle lo equivocado que está. El matón dejó escapar un gruñido frustrado y volvió a atacarlo. 2 golpes. Un rodillazo, otra patada. Chuck bloqueó cada uno, compacto y clínico, el tipo de defensa a la que no le importaba el dolor ni el estilo. Solo eficiencia y aún sin contraataque que hiciera más daño. Que cualquier puñetazo podría tener. ¿Tienes miedo de devolver el golpe? El matón se burló. ¿Tienes miedo de lo que pasa cuando fallas? Chuck finalmente habló por palabras, calma, firme, inevitable. No fallo 2 veces. El matón se congeló por un segundo, su confianza tan fuerte antes ahora tropezó con su propio ruido y entonces Chuck se movió. Un solo golpe de codo limpio apretado a corta distancia dio en el centro de masa. El matón se tambaleó hacia atrás 2 pasos. El viento lo golpeó. La multitud no vitoreó. Contuvieron la respiración. Chuck no lo siguió, simplemente ajustó sus pies, listo de nuevo, sin celebración, sin sonrisa, solo esperando. El mensaje era claro ahora, no solo para el matón sino para todo el bloque. Esto no era una pelea, esto era una corrección y Chuck Norris acababa de comenzar a calificar la prueba. Los pulmones del cinturón negro ardían. No había esperado esto, no de un hombre que no había lanzado más de un solo codazo, no de alguien que ni siquiera había levantado la voz, y sin embargo, aquí estaba retrocediendo después de un golpe limpio y silencioso que parecía haber venido de la calle misma. Chuck no avanzó, no persiguió, solo observó. Eso desconcertó al matón más que nada. Pelear con hombres ruidosos era fácil, gritaban, se lucieron, necesitaban que supieras lo peligrosos que eran. No necesitaba que supieras nada. El matón escupió en el suelo rodando sus hombros. Tiro afortunado, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otro. No tendrás otro. Llegó más rápido esta vez. Años de entrenamiento cosidos en la memoria muscular tomaron el control. Jab izquierdo, gancho cruzado derecho, barrido bajo otro gancho, forma limpia sin desperdicio de pasos. Esta vez Chuck absorbió un fuerte derechazo cruzado, se deslizó a través de él, lo golpeó limpio en la mejilla girando su cabeza hacia un lado. Jadeos ondularon a través de la multitud, sangre, una fina línea se deslizó por la comisura del labio de Chuck, se tambaleó hacia atrás 2 pasos, no por miedo sino porque la física lo exigía. El matón sonrió mostrando los dientes y respiró. Sangrar o hombre. Chuck reinició sus pies, se limpió la sangre con el dorso de su mano. Sus ojos nunca dejaron a un hombre frente a él. El matón no esperó, lanzó una patada frontal dirigida a las costillas de Chuck, aterrizó con un fuerte, un golpe sordo hizo que Chuck se tambaleara hacia atrás contra una caja de plástico enrollable, apilada afuera de una tienda. Una se cayó estrellándose contra el suelo. La multitud retrocedió insegura. La pelea se había convertido. El silencio que una vez sintió comenzó a inclinarse hacia el miedo. El matón también lo sintió y se alimentó de ello. Cargó con un puño de martillo hacia abajo y se estrelló contra la cabeza de Chuck. Chuck levantó el brazo para bloquear, pero eso dejó su abdomen abierto y el matón lo supo. Un rodillazo brutal se estrelló contra el costado de Chuck.
Su mandíbula se tensó. El cuerpo retrocedió. Su postura vaciló aunque solo fuera por medio aliento. No estás hecho para esto. El matón gruñó dando vueltas. Viniste aquí por un momento. Vivo aquí. Soltó. Habló, pero algo en sus hombros se movió casi imperceptiblemente. El matón se abalanzó de nuevo, esta vez girando con un puño hacia atrás. Atrapó el borde de la mandíbula de Chuck apenas, pero lo suficiente como para enviarlo a tropezar de lado contra un poste de lámpara. Su mano atrapó el metal para mantenerse erguido. La sangre ahora goteaba de ambas comisuras de su boca. Su respiración se volvió más difícil y aún así se mantuvo de pie. Cinturón negro presiona el ataque. Lanzó un combo salvaje llave al pecho, patada alta hacia la cabeza, luego un barrido bajo a punta a sacar las piernas de Chuck de debajo del Chuck, saltó hacia atrás pero no lo suficiente, el matón sin le golpeó el tobillo, Chuck cayó sobre una rodilla, la multitud se agitó, los teléfonos le sacudieron las manos, una mujer susurró va a caer, el matón vio el momento, lo olió, se apresuró en mano para un golpe de nocaut, Chuck levantó la vista del pavimento no con miedo en el cálculo, dejó volar el puñetazo, luego se inclinó lo suficiente para que fallara, se levantó del suelo cuando pasó y en ese mismo movimiento clavó un puño apretado y compacto directamente en las costillas expuestas del matón, justo debajo de la costilla flotante. El sonido no fue fuerte pero la reacción fue, el matón jadeó tambaleándose, ojos abiertos, el dolor no era solo físico, era psicológico, ese momento en el que te das cuenta de que le diste a un hombre su oportunidad, lanzó peso, se acercó más de lo que era cómodo, demasiado cerca para golpes amplios, codo en el hombro, palma en el esternón, pivote, otro codo en la barbilla, el ritmo del matón se rompió, el Chuck tropezó, agarró el cuello de su chaqueta y lo estrelló contra un poste de acero, el matón rugió balanceándose salvajemente. Chuck se agachó, redirigió el impulso y lo arrojó de lado contra una pila de cajas de plástico de 1000, el plástico estalló, el matón se desplomó en un montón. La multitud no vitoreó, inhalaron bruscamente. Chuck, aturdido colectivamente, ajustó su equilibrio, el matón se levantó ahora con tierra en su cara y sudor corriendo por su sien. Su boca estaba abierta de par en par. Respirando agitadamente, miró a su alrededor en busca de algo y encontró una tubería suelta entre los escombros. La agarró, balanceó, Chuck se agachó debajo del arca. Entró y le dio un rodillazo en el estómago al matón, doblándolo, luego atrapó la tubería, mare, y la retorció del agarre de un hombre. Ni siquiera miró donde la arrojó, el matón lo intentó de nuevo, un golpe, una patada, un codazo desesperado. Chuck los bloqueó todos, ya no absorbía ahora, diseccionaba cada movimiento que Chuck hacía ahora, era más agudo, más nítido, más rápido. Sus golpes no eran brutales, eran quirúrgicos, uno en el bíceps, uno en el bíceps. Al muslo, uno a la clavícula, no solo estaban destinados a lastimar, estaban destinados a destrozarlo. El matón retrocedió 2 pasos, 3, su rostro retorcido en algo nuevo, incertidumbre. Chuck dio un paso adelante una vez y luego otra vez y la multitud supo que la pelea había terminado oficialmente. Manos, el matón se tambaleó hacia atrás 3 pasos, pecho agitado, tubo oído. Manos en carne viva por el agarre resbaladizo y balanceo salvaje, sudor empapaba su espalda, su campana negra colgaba más suelta. Ahora inclinada como si ya no quisiera ser parte del Chuck, se paró frente a él sin prisa, despreocupado, un paso adelante, luego otro, sus ojos no brillaron, observaban medido, exacto, inquebrantable. El matón intentó recuperar el swagger. ¿Qué eres? Espetó escupiendo sangre sobre el pavimento, una especie de fantasma. Chuck no respondió, no necesitaba la calle, respondió por él no con palabras, sino en silencio, un silencio que ya no se sentía pasivo, cayó alineado como si la gente hubiera elegido y no hubieran elegido el miedo. Esta vez el matón miró a su alrededor, la multitud se había hecho más grande, sin policía, sin gritos. Solo ojos, todos ellos mirando una cosa, lo desmoronó, espetó de nuevo con un rugido, se lanzó hacia adelante, una patada frontal cerrada dirigida a la sección media de Chuck. Chuck lo atrapó en el aire con un brazo, los ojos del matón se abrieron de par en par. Chuck sostuvo la pierna por un tiempo lo suficientemente largo para que todos entendieran lo que acababa de pasar, entonces tiró hacia arriba mientras barría la otra pierna limpia del suelo. El hombre se estrelló contra el concreto con un ruido sordo que resonó en las fachadas de las tiendas. Chuck no se abalanzó, no lo terminó, dio un paso atrás, le dio espacio un
Insulto peor que cualquier golpe. El cinturón negro rodó tosiendo y jadeando, se obligó a levantarse sobre un codo y luego sobre sus rodillas. La sangre goteaba de la comisura de su boca mezclándose con la tierra. Todavía estaba de pie, pero ahora todo era diferente. Sus pies estaban inseguros, sus manos temblaban. Chuck volvió a cargar al matón salvaje, ahora sin técnica, solo pánico. Chuck agachó un golpe, se deslizó un segundo y castigó la apertura con un golpe duro en las costillas. El matón se inclinó hacia un lado y Chuck siguió su codo de corto alcance al cuello controlado, no paralizando. El hombre se desplomó contra un contenedor de basura luchando por mantenerse en pie. Le ganó a verdaderos luchadores, jadeó. Peleé en anillos dojos, no eres nadie. La voz de Chuck bajó. Calma, entonces ya sabes lo que pasa cuando tu forma se rompe. El matón gritó con frustración y agarró una escoba cercana apoyada contra la pared. Se balanceó como un murciélago. Chuck no se movió. Esperó. Llegó el golpe. Chuck Sid dio un paso, atrapó el mango, lo giró y el matón perdió el control otra vez. La escoba giró por el aire y cayó ruidosamente por el callejón. Chuck ni siquiera la vio caer. El matón cayó sobre una rodilla. Chuck se acercó paso a paso, silencioso como siempre. Su sombra cayó sobre el hombre. Por primera vez, el miedo real entró en la cara del matón. Trató de levantarse. Piernas temblorosas, boca abierta, un puñetazo llegó. Pero fue débil, desesperado, lleno de pérdida. Chuck no lo bloqueó, dejó que le rozara el hombro y respondió con un solo codazo castigador a la mandíbula del hombre. Crujió, la cabeza del matón se giró hacia un lado. Sus piernas cedieron, colapsó, ambas rodillas y el suelo jadeando. Chuck se quedó de pie sobre él, no enojado, no regodeándose, solo presente como la justicia encarnada. El hombre rodó sobre su costado tosiendo, agarrándose las costillas. Chuck no lo pateó, no volvió a golpear. Habló, solo una vez más. La fuerza nunca tuvo un grito, luego se giró y detrás de él toda la calle se detuvo. No aplauso, solo entendiendo que Tyrone había caído y el hombre que lo dejó caer apenas había alzado la voz. El matón yacía medio agachado, jadeando. La sangre manchaba su barbilla, su frente, un lado de su chaqueta. Su cinturón negro se había desatado, arrastrándose detrás de él como una correa olvidada. Parecía menos un luchador, ahora más un hombre tratando de escapar de la verdad, que finalmente lo había alcanzado. Chuck Norris estaba cerca, centrado en silencio. No avanzó, no se inmutó, simplemente se quedó quieto, como si el agarre en la escena hubiera cambiado y él fuera el nuevo centro. La multitud también había cambiado, ya no eran solo espectadores, algo había cambiado. Los comerciantes habían salido de detrás de sus ventanas, un conductor de reparto había apagado su motor y se inclinó hacia adelante. Incluso los adolescentes habían bajado sus teléfonos, mirando con las manos desnudas, ahora sin filtros, sin pantallas, solo presentes. Ya no estaban viendo una pelea, estaban viendo un ajuste de cuentas. El matón se limpió la boca y se puso de pie. Su postura estaba desequilibrada, la pierna izquierda tembló ligeramente, su respiración era irregular, los hombros subían y bajaban demasiado rápido. No, esta vez corrió. No se alejó hacia Chuck, salvaje, imprudente. Chuck primitivo, esperó. El hombre lanzó un fuerte golpe por encima de la cabeza que debía ser una última palabra. Chuck lo deslizó fácilmente. El hombre lo siguió con una rodilla y luego un codazo. Desesperado, Chuck bloqueó a ambos, redirigiendo la fuerza, caminando alrededor del caos como si estuviera bailando con la memoria. Una tubería resonó en el callejón detrás de ellos. El matón la vio. Se tambaleó hacia ella, la agarró, giró la tubería, levantó gritando, ahora no de rabia sino de algo más cercano al pánico. Se lanzó hacia atrás, se alejó, pisó la tubería, bajó. Chuck atrapó la muñeca del hombre a mitad del movimiento torcido. Hubo un estallido, no fuerte pero suficiente. El matón gritó y dejó caer la tubería instantáneamente, agarrándose la muñeca mientras caía sobre una rodilla. Chuck pateó la tubería limpiamente al otro lado de la calle, golpeó contra un bordillo y giró hasta detenerse debajo de un banco. Aún Chuck no golpeó, en cambio miró a la gente a su alrededor, al silencio. Una mujer con un pañuelo en la cabeza susurró, le está mostrando moderación. El matón se tambaleó erguido de nuevo, negándose a caer. Estaba temblando ahora, su equilibrio se había ido, técnica destrozada en cintas. ¿Crees que esto prueba algo? Ladró con los dientes apretados. Solo eres un tipo. Chuck inclinó la cabeza ligeramente. Uno fue suficiente. El matón miró a su alrededor esperando a alguien cualquiera que lo respaldara, pero la multitud no se movió. Ya no estaban con él, no tenía miedo, estaba solo, y en ese momento algo dentro de él se quebró, no hueso ni tendón. El orgullo se drenó de él como la sangre de su nariz.
Se abalanzó de nuevo final descuidado. Chuck giró, redirigió el peso, dejó que el hombre tropezara junto a él, perdió el equilibrio y no golpeó. Todavía no vio al matón tropezar ligeramente, tratar de girar hacia atrás, puño arriba, como si los viejos hábitos todavía importaran, y Chuck dio un paso adelante una vez más. Esta vez su postura cambió, su pie derecho se deslizó ligeramente detrás de sus caderas, peso en ángulo transferido, y en la multitud alguien susurró bajo y extraño: está preparando una patada circular. La calle contuvo la respiración, el pie derecho de Chuck se deslizó medio paso hacia afuera, el cuerpo enroscó su equilibrio, hombros impecables, ojos sueltos cerrados, cada parte de él hablaba el lenguaje de la disciplina. Esto no era actuación, esto no era venganza, esto era puntuación. El matón se giró hacia él balanceándose, parpadeando, apenas erguido, un rastro de sangre, un ojo, su boca se abrió pero no salió ningún sonido, y entonces sucedió en un movimiento fluido. Chuck giró su pie izquierdo, se convirtió en el ancla, sus caderas rotaron con precisión quirúrgica, el torque viajó a través de su columna vertebral, y cuando giró su pierna derecha se disparó como un látigo. No fue llamativo, no fue ruidoso, pero fue perfecto, una patada giratoria que cortó el aire como una cuchilla, conectó directamente con el pecho del matón justo debajo de la clavícula, enviando ondas de choque a través del músculo óseo. Orgullo, el sonido del impacto resonó por la calle como un trueno atrapado en un cañón. El cuerpo del hombre se levantó ligeramente, los pies dejaron el suelo por una fracción de segundo, luego voló hacia atrás, brazos agitando, la respiración se fue, ojos abiertos, se estrelló contra una puerta enrollable de acero con un sonido metálico tan agudo que giró cabezas a través de la cuadra. El sonido sonó como una campana final, y luego silencio, verdadero silencio, el tipo que llega cuando algo termina. El matón se desploma en un montón, su cuerpo se desplomó de lado uno, la pierna se contrajo una vez y luego se quedó quieta. Sus brazos se aceleraron. La boca ligeramente abierta. El pecho subía y bajaba y se quebraba. Jadeos superficiales. No estaba inconsciente, pero algo en él había apagado la pelea. El desafío. El mito se había ido. Chuck se quedó quieto. La pierna derecha se retraía suavemente a una postura neutral. Sin sonrisa. Sin rugido de victoria. Solo un hombre que regresaba a la quietud. La multitud no vitoreó. No pudieron. Estaban congelados porque acababan de ver algo que pocas personas hacen. El fin del miedo. Un niño cerca del puesto de frutas dejó caer su teléfono no por torpeza, sino porque olvidó que lo tenía en la mano. Un vendedor presionó una palma contra su pecho. Un anciano se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho como si estuviera de luto por la arrogancia recién enterrada. Chuck dio un paso adelante. El matón se movió. Intentó levantar la cabeza. Falló. Chuck se detuvo a su lado. Mire hacia abajo, no con odio, ni siquiera con disgusto. Solo con claridad. Se agachó lentamente y habló con una voz que apenas se escuchó más allá de la acera más cercana. Gobernado por el miedo, pero el miedo olvida. El respeto recuerda. Se puso de pie de nuevo. Se giró y caminó de regreso hacia el lugar donde John había caído. Caído. El niño todavía estaba sentado contra la pared agarrando su brazo en su cabestrillo, improvisado, los ojos fijos en la escena que acababa de presenciar. La multitud se abrió en silencio mientras Chuck se movía entre ellos como la marea abriéndose paso hacia Mon. Chuck se arrodilló junto a John otra vez. Firme y tranquilo, te mantuviste firme, dijo, esa es la parte que importa. John asintió. Lentamente, labios temblorosos, pensé que estaba solo. Chuck miró a su alrededor, docenas de rostros observando en silencio, pero ya no tiene miedo, ya no. John gana. Cuando Chuck lo ayudó a ponerse de pie, el peso de su brazo roto, sostenido suavemente por el hombre que acaba de deshacer años de miedo en cuestión de minutos. El chico no dijo nada, no tenía que decirlo, la mirada en sus ojos, confundido, abrumado, agradecido, fue suficiente. Chuck lo guió hacia el borde de la calle, zigzagueando entre la multitud silenciosa. La gente se hizo a un lado, no por miedo sino por respeto. El tipo que no requiere explicación, un conductor de rickshaw que había estado esperando su asiento todo el tiempo, saltó antes de que Chuck preguntara. Lo llevaré, dijo el hombre asintiendo rápidamente. Clínica más cercana, rápido. Chuck ayudó a John a subir al asiento trasero asegurándose de que estaba sentado suavemente. Brazo seguro, vas a estar bien. Chuck dijo que su voz era tranquila. Firme. Mantente firme. Ya hiciste la parte difícil. John intentó hablar, pero una opresión le apretó la garganta.
tragó saliva con dificultad y forzó un susurro. Gracias. Chuck asintió una vez y cerró la puerta. El rickshaw se alejó por la calle dejando atrás el último eco de caos y dolor. Chuck se dio la vuelta y ahora la calle lo enfrentaba, no uno por uno, sino como un todo: tenderos, vendedores de fruta, mecánicos con grasa en sus manos, niños aferrados a sus madres. Nadie habló y, sin embargo, todo había cambiado. Un hombre dio un paso adelante, un delgado dueño de una tienda con líneas de preocupación grabadas en su frente. Hemos estado esperando a alguien como tú, dijo en voz baja. Quitándose la gorra, tiró y respondió. Una mujer mayor con un bastón y dedos temblorosos se llevó la mano al corazón. No solo luchaste por ese chico, dijo que luchaste por todos nosotros. Aún así, Chuck no dijo nada, no porque no le importara, sino porque las palabras lo abaratarían. Pasó junto a él lentamente, con los ojos escaneando los rostros, no por elogios. Por certeza, necesitaba saber. Se había asentado. El miedo ya no era la moneda de la calle. Había sido reemplazado por el recuerdo. Nadie olvidaría lo que veía. Hoy, y más importante, nadie olvidaría lo que el silencio puede hacer cuando se mantiene firme y no se inmuta. Un adolescente dio un paso al frente, teléfono en mano, cara roja de adrenalina. Señor, ¿puedo? Solo pregunto, ¿quién es usted? Chuck giró la cabeza ligeramente, sus ojos se encontraron con los chicos. El adolescente se congeló. Chuck dio el más pequeño movimiento de cabeza y esa fue respuesta suficiente. El chico bajó el teléfono, lo metió en su bolsillo trasero. Algunos nombres no necesitan ser dichos. Viven en momentos, no en titulares. Mientras Chuck se acercaba a un scooter donde coloca su chaqueta, un chico de 10, tal vez 11, ya estaba allí sosteniéndolo en ambos brazos. Miró a Chuck con los ojos muy abiertos. Y lo mantuve limpio, dijo el chico. Chuck lo tomó, asintió y comenzó a deslizarlo sobre sus hombros, pero el chico no se movió, se quedó allí, pequeño, pecho inflado con algo nuevo, algo que no había sentido antes, no solo admiración, aspiración. Chuck lo miró solo por un segundo, luego extendió la mano y con sorprendente gentileza colocó una mano sobre el hombro del chico. ¿Lo viste todo, Chuck?, preguntó el chico. Asintió. Chuck se inclinó y solo ligeramente. Entonces recuerda, esta fuerza no es lo difícil le pegas, es lo mucho que puedes aguantar cuando nadie más lo hará. El chico asintió de nuevo, esta vez más lento, como si significara algo más. Ahora Chuck se giró y empezó a caminar. Calle abajo, solo nadie lo siguió, nadie pidió autógrafos, nadie rogó por un nombre porque sabían lo que acababa de pasar aquí no pertenecía a una pestaña de tendencias, pertenecía al pavimento, al polvo que aún se arremolinaba en el aire, al silencio dejado atrás. El cinturón negro matón todavía yacía en un montón arrugado contra una puerta de acero. Nadie quiere ayudarlo, no por crueldad, sino porque incluso la piedad necesita ser ganada. Chuck desapareció al final del bloque, botas golpeando suavemente, y mucho después de que dobló la esquina y desapareció de la vista. La calle se quedó quieta, no por miedo sino por reverencia. El mundo no necesita más hombres que griten, necesita más que se queden en silencio cuando más importa.